Bueno, chicos, ya se dio inicio a la grabación. Vamos a empezar ahora sí nuestra sesión. Discúlpenme la demora, pues fue una reunión que no se había programado y que pues le avisaron por el grupo de instructores de un momento a otro para hablar de la finalización de año, pues las entregas de informes y demás. Entonces, pues ya estoy acá, ya estamos acá. Vamos a dar inicio. Ya se dio inicio a la grabación de nuestra sesión. Disculpen que no había prendido la cámara. Vamos a leer la autorización de la misma. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de sus tratamientos de datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Vale, chicos, entonces vamos a dar inicio hoy a nuestra sesión. Vamos a continuar con nuestro tema de arte finalización. Recordemos que es un tema muy interesante, muy importante que estamos trabajando y que vamos a finiquitar esta semana para que ustedes tengan el tiempo suficiente de la creación de todo lo que se nos pide dentro de esta actividad. Esta es una de las actividades más complejas, más estructuradas que tenemos en la guía y por eso necesitamos como ese tiempo adicional para poder desarrollarlas. Nuestro objetivo, conocer el arte final a cualquier resultado del proceso de preparación y revisión de una obra digital para que su calidad sea óptima al llevarlo a impresión. Hay quien llama al proceso de arte finalizar no solamente el proceso de impresión, sino también de finalización de todos los archivos que se van a ser ya publicados y entregados a nuestro público objetivo. La agenda de hoy, vamos a hablar de dudas e inquietudes de la semana anterior, primeros pasos del arte, de la finalización, que es color, dimensiones y sangrado. Y vamos a hablar, eso es la segunda evidencia, voy a ponerla aquí en colorcito para que ustedes se acuerden que es la segunda evidencia de nuestra guía número 6 de aprendizaje. Entonces, no sé si tenemos alguna duda o pregunta de la semana anterior. Ok, bueno, entonces demos paso a esta semana. Yo sé que nosotros al final de esa parte introductoria de análisis y de investigación que desarrollamos, empezamos a ver la parte de diseño, en donde estructuramos algunas características básicas, conocimos algo de la teoría del color y la psicología del color. Aquí, cuando nosotros hablamos de la arte finalización, tenemos que recordar un poco qué es esos modos de color, pero más que recordarlos es conocer su correcto uso y el modo que debemos utilizar para cada una de las piezas que nosotros debemos y vamos. ¿Qué sucede, chicos? Cuando ustedes no utilizan el color adecuado en la pieza que es de impresión, se nota, los colores quedan diferentes, eso no hay nada que hacer. Si yo tengo una pieza publicitaria que está pensada solamente para web y que tiene colores CMYK, digo RGB, perdónenme, si yo lo mando a imprimir y allá lo imprimen tal cual como yo se los envié o como lo envió mi cliente, ¿qué sucede? Los colores no son los que son. El color no va a ser el color propio de nuestra marca, la piel puede quedar como amarillo por allá malo de alguna enfermedad y los colores van a variar muchísimo. Por eso es importante que recordemos. Y miren, no lo voy a decir, pero lean el título de este video que les voy a poner. Porfa. Es muy importante. Es un video corto que vamos a ver, pero es la mejor explicación que encontré para que ustedes vean la importancia del color.
Bueno, pues entonces con el tema de los modos de color, ¿vale? Entiendo que todos sabéis qué es un modo de color, ¿verdad? Cómo se configuran los colores dentro de un documento, ¿vale? A la hora de almacenar esos colores internos de ese documento, pues podemos almacenarlos de una manera o de otra, dependiendo de la finalidad a la que vaya a ir ese proyecto, ese trabajo, ese desarrollo. Entonces, hay dos grandes modos de color, ¿vale? Que ahora ahondaremos. Por un lado estaría el modo de color para impresión, para todo lo que es impresión en tintas, ¿vale? En tintas, que al final es el modo de color que utilizamos todos los que nos dedicamos a artes gráficas, que es CMYK. Ese es el modo de color por excelencia. Aunque esto está cambiando un poco en la actualidad, lo normal es que en offset, impresión offset, que es la imprenta tradicional, se trabaje siempre en CMYK. Es 4 cuerpos, cuatricromía, cian, magenta, amarillo y el negro, ¿vale? Ahora veremos las diapositivas. Ese sería el lado de la impresión. Siempre que tengamos que desarrollar un proyecto en el que se tenga que imprimir algo, siempre es aconsejable trabajarlo en modo CMYK. Si nuestro proyecto va a ser un proyecto online, está dirigido a pantallas o a televisores o a multimedia, es decir, todo lo que tenga que verse en pantallas, pues está el otro gran modo de color que es RGB, ¿vale? Y ahora entraremos un poco más en detalle porque dentro del modo de color o el espectro RGB, que sería un poco el mayor espectro que tenemos es Adobe RGB, que es el más grande, pues dentro de ese espectro de color hay un espectro más chiquitito que es estándar sRGB, ¿vale? Que es el modo de color que se utiliza sobre todo para dispositivos, pantallas y demás porque está más estandarizado y porque casi todas las pantallas y dispositivos lo previsualizan de manera correcta. Vale, entonces, esos son los dos grandes modos de color que tenemos. Voy a pasar al modo diapositiva y vamos a centrarnos primero en este modo. Tened en cuenta una cosa. Siempre, antes de empezar un proyecto, debéis de plantearos cuál es la finalidad, ¿vale? Si la finalidad es, pues bueno, es un proyecto que va a necesitar imprimir una serie de cosas, lo normal es que se trabaje siempre en CMYK y luego esos valores de CMYK se extrapolen a RGB y ya se saquen los valores RGB. Porque si lo hacemos al revés, podemos tener problemas. Si de repente empezamos a trabajar en RGB y luego resulta que hay que imprimir algún proyecto y pasamos esos colores RGB a CMYK, pues podemos tener sorpresas. El modo de color RGB, ¿vale? El modo de color RGB también se llama modo de... Ups, se me ha ido. También se llama modo de colores luz o colores aditivos. El modo de color RGB, como estáis viendo aquí, se compone de 3 colores, que es el rojo, el verde y el azul. Vale, ¿por qué se le llama colores aditivos o colores luz? Porque se forman a partir de la luz. Es decir, la composición o la creación de estos colores se forman a partir de la adición de luz. Por lo tanto, si pensamos en una pantalla, si esa pantalla no tiene luz, ¿qué color estaríamos viendo? Queda claro, ¿verdad? Estaríamos viendo el negro, ¿vale? Así que conforme vamos añadiendo luz y más luz y más luz y más luz, ¿cuál es el color máximo de luz que podemos conseguir? El blanco, ¿vale? Que ahora mismo aquí se representa en el centro de este esquema. Vale, este modo de color es el que vamos a utilizar para pantallas, dispositivos móviles, aplicaciones, web, vídeo, todo lo que tenga que ser reproducido en cualquier pantalla o en cualquier dispositivo. Vale, pasamos al siguiente modo. Modo de color CMYK. Este modo de color también se llama colores pigmento o colores sustrativos. Es justo al revés del modo de color anterior. El modo de color anterior era aditivos y este es sustrativo, porque la ausencia, en este caso, de pigmento, ¿qué color sería? Marrón. El blanco, ¿vale? Para que lo tengáis claro y para que os sea fácil a todos los que os tengáis que enfrentar a un proyecto. Si es una pantalla, si va a ser reproducido en una pantalla y se llama colores luz, la ausencia de luz, ¿qué color es? El negro. Y el máximo de luz, el blanco. Con los colores pigmento es al revés, pero en este caso, en vez de pensar en una pantalla, tenemos que pensar en una hoja de papel. La ausencia de pigmento, la ausencia de tinta, pigmento igual a tinta, ¿vale? La ausencia de tinta, ¿qué color sería? La hoja de papel, en este caso blanco. Y conforme vamos añadiendo tinta y más tinta y más tinta y más tinta, el máximo que podemos conseguir en este caso es un marrón, que habéis dicho por ahí, ¿vale? Porque el CMY, los colores que estamos viendo aquí, el cian, magenta y el amarillo, no pueden conseguir un negro puro. Por eso se añade una cuarta tinta, que es el negro, que es el K. De ahí viene este modo de color, CMYK, y es el que se utiliza para todo lo que se tenga que imprimir. Packaging, pues, labeling,
revistas, catálogos, todo lo que tenga que imprimirse en papel o en un soporte físico, pues siempre se va a trabajar este modo de color. De hecho, también en todo lo que es ropa, moda, se suele utilizar este modo de color CMYK. Si el proyecto es 50-50, como digo, es decir, tiene parte online y parte offline, tiene parte que se va a visualizar en pantallas y tiene otra parte que se va a imprimir, pues lo lógico es siempre empezar por el modo de color más pequeño, que en este caso es CMYK. Vale, aquí estamos viendo un espectro de color. Estamos viendo un espectro de color. Todo lo que estamos viendo sería lo que puede percibir el ojo humano, ¿vale? Es decir, esta forma, ¿vale? Sería todo lo que percibe el ojo humano. Pues bueno, dentro de lo que puede percibir el ojo humano tenemos el modo de color RGB completo, que sería Adobe RGB, ¿vale? Que es el modo de color más amplio dentro de RGB que podemos tener. Este modo de color Adobe RGB sí que incluye a sRGB y además a CMYK completo, ¿vale? CMYK es el que está en negro, lo incluye perfectamente, por lo tanto, la gente que se suele dedicar o bien a impresión profesional, es decir, a retoque de color y a retoque fotográfico que luego se va a imprimir y demás, suelen tener monitores, pantallas que trabajen en Adobe RGB. ¿Por qué? Porque se asegura que luego esa gama de color que están viendo en pantalla se va a poder imprimir. Vale, el modo sRGB es el modo estándar RGB, que es este triangulito más pequeño. Este modo está sacado del Adobe RGB, pero es más chiquitín y lo que permite este modo es que se pueda visualizar en todos los dispositivos, ¿vale? Que todas las fotos se vean bien, que no haya colores dispares, que no haya información que no se pueda visualizar. Por eso se creó este modo de color más pequeño, que es más fácil de reproducir. ¿Cuál es la pega? Pues que no llega a cubrir del todo el modo de color CMYK. Como veis en este ladito de aquí, pues se sale un poco por fuera y en este lado de aquí también se sale un poco por fuera. La variación es mínima, de este color a este color es mínima, por lo tanto no va a haber un drama drástico en el caso de que alguna vez utilicemos algún color que se salga fuera de lo que sería el espectro que podemos visualizar en la pantalla. Por eso lo de siempre empezar por el modo de color más chiquitín, más pequeño, porque así nos aseguramos de que estos colores están en el resto de espectros, ¿vale? Por eso se trabaja así. Yo tengo aquí un documento y he creado estos colores en CMYK. Pues lo que voy a hacer es convertir este documento a RGB y ver si hay de repente mucho cambio en cuanto al cambio de color. Y para eso yo creo que lo mejor es poner la pantalla sola. Vale, pues ¿cómo cambio el modo de color en Adobe Illustrator? Pues se hace desde Archivo, Modo de color de documento y como veis aquí tenemos las dos opciones, o CMYK o RGB. Como este documento ahora está en CMYK, lo voy a pasar a RGB, ¿vale? Hago clic, vale, ya se ha pasado a RGB. Voy a hacer comando Z y comando Shift Z para rehacer. Como veis, no hay prácticamente cambio. Podéis hacer la prueba en vuestra casa, podéis crearos este mismo documento con estos colores y hacéis la prueba a convertirlo a modo de color RGB. A ver si cambia mucho. Os voy a decir, el único que cambia un poco es el azul, cambia un pelín y el negro se apaga un pelín. Y esto es porque el modo de color RGB, como no tiene una tinta negra, no sabe muy bien cómo conseguir este color, entonces no llega a conseguir un color negro puro en RGB. Pero como veis, la conversión de un documento, un diseño que tengamos en CMYK a RGB, no pasa nada. Pero ahora vamos a ver este. Voy a ponerlo así, grandote, para que se vea. Vale, ahora vamos a ver, este documento está en RGB, ¿vale? Como podéis ver aquí arriba. Y lo que vamos a hacer ahora es cambiar el perfil a CMYK, ¿vale? Volvemos de nuevo a Archivo, Modo de color de documento y lo vamos a cambiar a CMYK. ¿Vale? ¿Os habéis dado cuenta? Voy a hacer comando Z, así es como estaba, comando Shift Z y así es como cambia. ¿Vale? Os dais cuenta, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenéis que tener cuidado a la hora de empezar a trabajar vuestros documentos en RGB, porque los colores, luz, suelen tener más viveza, suelen tener más rango de color, por lo tanto, luego cuando tengamos que convertir esto a CMYK, puede ser que pues, no se encuentre bien esos colores, hayan conversiones extrañas, de repente todos los colores se apagan. Bueno, pues con respecto a lo del modo de color HSB. Este modo de color que se llama Hue, Saturation and Brightness, tono, saturación y brillo, es un modo de color súper fácil para buscar colores. Este modo de color es el que utilizamos los diseñadores cuando tenemos que buscar colores, porque para nosotros es más fácil primero buscar en qué tonalidad estamos trabajando, luego seleccionar si queremos que esa tonalidad sea más o menos saturada. Aquí tenemos como 3 barras donde seleccionamos por un lado el tono, por otro lado seleccionaríamos si queremos que tenga más saturación o menos saturación y por último seleccionaríamos si queremos más brillo o menos brillo. Pero con estas 3 barras nosotros podemos buscar colores.
colores. Me voy a ir aquí fuera y voy a crear una caja de color. Vale, Illustrator, cuando estáis seleccionando un color, si ese color se sale fuera del espectro, en este caso creo que es el espectro de impresión, porque esto lo podéis seleccionar, creo que solamente me está filtrando a sRGB, ¿vale? Ahora mismo este filtro creo que filtra a sRGB. Pero si trabajáramos en CMYK, en el modo de color CMYK, y nosotros intentamos meter un verde como este, fosforito, la alarma nos va a decir que se sale fuera del espectro CMYK y cuando hagamos clic aquí, pues se irá a un color aproximadamente por aquí, ¿vale? Es decir, volverá al sitio donde estaría dentro de la gama CMYK. Vale, pues lo dicho, imaginad que yo tengo este color y digo, venga, conseguidme este color a través de la mezcla CMYK. Pues yo me pongo aquí una cajita. Illustrator tiene una ventana muy chula que se llama ventana color. Esta no es esta de aquí, ¿vale? Ventana color. Y en esta ventana, aquí vosotros podéis seleccionar el modo de color en el que queréis trabajar el color, ¿vale? Este no es el modo de color de documento, no os liéis, ¿vale? Esta ventana color nos sirve para buscar colores y para seleccionar colores. Entonces tiene como varias técnicas a la hora de buscar colores. CMYK, RGB, HSB y luego RGB compatible con web, que yo esto no lo he utilizado nunca, y escala de grises, ¿vale? Entonces, imaginad que estáis trabajando en CMYK y queréis conseguir este mismo verde que habéis visto en una imagen en CMYK. Pues claro, tendríais que mover, pues venga, el amarillo para conseguir el verde, luego con el cian, así consigo el verde, ¿vale? Luego, ¿cómo consigo más intensidad de color? Pues aquí está más complicado, le meto más amarillo, le bajo un poco al cian, no es intuitivo. Pues lo mejor es en esta ventana de color trabajar con la opción de HSB, ¿vale? Como he dicho antes, tenemos la ventana, veis aquí la cajita, tenemos la ventana del tono. Yo, por ejemplo, para saber qué tono estoy trabajando, le aumento la saturación, digo, pues necesito un verde, vale, ya tengo el verde. Le digo, pues bueno, era un poco más apagado y con esto seleccionamos la oscuridad, ¿vale? Con esto la saturación, así estaría a tope de saturado y con esto pues el brillo o la oscuridad del color. Entonces, de esta manera es mucho más intuitivo de conseguir este color a través del HSB que no del CMYK. Vale, lo que me habéis preguntado antes de cómo puedo exportar un documento que tengo creado en sRGB. A ver, voy a exportar, por ejemplo, este documento lo voy a exportar en sRGB. Pues bueno, en Illustrator tenéis la opción de exportar para pantallas, por ejemplo. Aquí cuando le dais a exportar, aquí seleccionáis el formato de archivo de salida y aquí en las opciones, si lo desplegáis, por defecto creo que el PNG ya lo exporta a sRGB. Y el JPG, pues aquí estaría habilitada esta opción sería incrustar perfil ICC sRGB. Es decir, esto tiene que estar habilitado para que se exporte por defecto, ya viene habilitado. Es decir, cuando exportamos para pantallas por defecto ya se suele exportar siempre en sRGB. Vosotros no tenéis que tocar nada, viene por defecto ya habilitado. Y en Photoshop es igual, exportar para web, lo mismo, y aparece la opción checada, ya aparece la opción habilitada, incrustar perfil sRGB. ¿Vale? Eso no lo tenéis que tocar. Es decir, siempre que vayáis a exportar para web, por defecto ya los programas de diseño os habilitan esa opción para sRGB. Bueno, pues dice Tony, prohibido mandar al cliente la previa en PDF, si no sea que luego le mande a imprimir esa previa y tenga alguna cosa mal. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis... Vale, chicos. Ustedes saben que este es un excelente diseñador y que siempre lo he tenido como referente. Y aquí hay varios consejitos que debemos. Primero, recuerden siempre empezar a trabajar desde el CMYK para llevarlo al RGB, ya que va a ser muchísimo más fácil de conseguir los colores que tú quieras de esta manera. Vamos a ir a hacer una exploración dentro de lo que es Illustrator como nuestro programa base de generación de piezas. Recuerden que el Illustrator se va a convertir en ese programa que nos va a reunir tanto la parte gráfica como la parte visual, la parte de construcción y texto. Es como esa cajita donde vamos a meter todos los elementos que pueden venir de Photoshop, que pueden venir de otros programas y que se van a configurar dentro de el que estamos trabajando. Voy a abrir acá un programa. Ay, espérense porque ustedes no están viendo pantalla completa, sino ya aquí estoy yo abriendo un programa. Ya les, esperen un segundo, les agrando pantalla.
Listo. Ok. Esto lo he venido trabajando como piezas individuales que han de ser exportadas únicamente para Internet, para piezas publicitarias web. Y aquí quiero que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Cuando yo trabajo Illustrator, porque esto es Illustrator, traigo lo siguiente y póngale cuidado. Miren todas las piezas y por eso abrí esta. Esto lo traigo de Photoshop. Esto es creado desde Illustrator. Esto es creado desde Illustrator. Uy, ahora dejé el resto. Esto es creado desde Illustrator. Estas letras, que aunque ustedes ahí las ven como un lente, un filtro, son creadas desde Illustrator con una característica de visualización específica que me da ese tono. Esto es un cuadrito de color. Miren, aquí yo creé un lente desde el mismo Illustrator. Miren el tono tan bonito de color que le da, la importancia que le da. Y esta es una fotografía que fue trabajada, el fondo fue difuminado o fue desenfocado desde Photoshop y fue exportado para traer acá. Miren todos los elementos que yo he venido trayendo para la consecución de esa pieza. Traje 1, traje 2 desde Photoshop. El resto los he venido creando aquí en Illustrator. Illustrator no es solamente parte vectorial, también nos ayuda a tener buenas otras ideas. Esto ya todo es vectorial y lo utilizamos para la configuración de la pieza. Pero si nosotros somos verdaderamente muy minuciosos en lo que debe ser la arte finalización del archivo, es decir, lo que voy a ver, lo que se va a ver, debemos tener en cuenta, por ejemplo, ya ahorita vamos a hablar de las sangrías y de las márgenes, que son esos espacios que ustedes están viendo acá, que se toman adicionales para que no vaya a haber problemas con la imagen. Pero hablando de el modo de color, vamos a ir a verificar por edición, ajustes de mi perfil del color, asignación del color, ¿dónde están? Por acá. Archivo, modo de color, ¿dónde lo ven? Uy. ¿Qué me pasó? Espérense que aquí se me salió, ya. No sé por qué se está saliendo de lo que uno viene trabajando. Entonces, acá tenemos por la edición de colores, desde edición, tenemos la posibilidad de ajustar el equilibrio de los colores, convertir a CMYK, porque esos están en RGB, convertir a RGB, invertir, saturar. Tenemos la opción de ajuste de color y aquí quería que ustedes vieran lo siguiente. Aquí ustedes pueden escoger ese sRGB del cual nos estaban hablando y que es importante cuando estamos hablando de pantallas. Estamos hablando si tenemos alguna norma de gestión específica, digamos si lo vamos a mandar a imprimir, pero en la imprenta nos dicen unos colores específicos o nos dan un modo de color específico para instalar, se puede hacer y cargar desde acá. De esa manera podemos establecerlo. Podemos hacer ajustes a monitor, a impresión de Europa. No es muy amplio, pero nos da unas opciones. Cuando nosotros también necesitamos o queremos ajustar el modo de color, pues ya simplemente vamos acá a decir cómo yo lo quiero. Aquí lo pasé a CMYK, miren, ¿hubo cambios? Sí. Ustedes se dieron cuenta que hubo cambios. Si yo le doy control Z, se ve el cambio. Entonces es importante que siempre, como no iba para impresión de ninguna forma, pues siempre lo trabajé desde el RGB.
pero empecemos siempre a trabajar desde el CMYK cuando vamos a trabajar. Y aquí quiero que tengan en cuenta lo siguiente. ¿Cómo hice este lentecito? Que yo sé que de pronto les puede ayudar muchísimo para el color. Simplemente creamos un cuadro. Vamos a ir a colocarle un degradado. Y en ese degradado le vamos a escoger un tipo libre. ¿Para qué? Para que yo tenga esta opción. Miren, aquí tengo un color, acá tengo otro color, acá tengo, puedo crear más colores, como acaba de suceder, o arrastrar un poco para que vean ustedes el que tengo yo acá. Vamos a ampliar un poquito el zoom para que ustedes vean los colores que tengo, editar degradado, y ya puedo o ampliar, reducir, o el último que yo haya tocado, si yo voy y le doy clic acá, se me crea este mismo color. ¿Qué características debo darle? Debo darle la característica dentro de su perfil de color, acá, cuando estamos en la transparencia, de multiplicar o de lente o de oscurecer, dependiendo lo que yo quiera hacer con mi lente. Si yo voy y lo coloco acá encima, miren cómo funciona de bonito, pero entonces debemos configurar en realidad, en este caso, por ejemplo, aquí lo tengo en multiplicar, yo podría bajarle la opacidad si quiero, va mejorando un poco, y voy a ir a editar donde están esos puntos del degradado para decir que el blanco esté en el rostro de la persona, el verde nos dé más contextura al fondo, y este amarillito nos ayude a aclarar, pero sin perder la importancia del rostro de la chica. De esta manera podemos jugar con este tipo de elementos que podemos ir creando y que nos pueden funcionar muy bien para darle otro estilo sin necesidad de estar. Juegue en Photoshop de manera separada, tráigalo, úselo y búsquelo. ¿Qué pasó? Que adicional yo aquí lo que hice fue colocar por encima la imagen porque no quería que se le viera ese tono adicional que me le da el filtro. Simplemente el filtro lo quería para el fondo, entonces hay que saber qué es lo que nosotros queremos diseñar para poder establecer lo que queremos hacer. Entonces, chicos, importante el modo color, siempre vamos de CMYK cuando tenemos la combinación de cosas para imprimir y cosas para exportar en internet o en web. De resto, nos va a trabajar solamente CMYK. RGB, si es solo para pantallas, como lo estamos viendo en este caso. Miren, chicos, ¿cuál es el key visual de estas piezas? Tienen las mismas patas o finalización en donde están, la ubicación, hora y día del evento. Las formas de las letras están establecidas exactamente igual, el mismo texto, el mismo mensaje, los mismos colores. Es importante el lente del SCL, que es Evaluación de Competencias Laborales, un logo ya constituido desde el SENA, tiene los logos solicitados desde la estructura y la forma de color es igual utilizando el lente dentro de todas las piezas. Aquí se está trabajando el mismo key visual y aquí estamos desarrollando piezas que si ustedes la ven de manera individual o las ven todas van a saber que se tratan de lo mismo. Entonces es importante y recuerden esto como fundamento para todo lo que ustedes vayan a desarrollar. Cuando ya vamos a exportar documentos, ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante después de ver sangrías, es decir, lo vamos a ver el jueves en realidad, la empaquetación y cómo debemos tratar. Pero sí voy a lo siguiente, el color. Color, recuerden que nosotros tenemos, y aquí voy a acercarme, y vamos a crear aquí estos cuadritos. Vamos al segundo, y voy a crear aquí un tercero. Listo. Cuando ustedes estén trabajando colores CMYK, tengan en cuenta lo siguiente. Si yo voy a trabajar el negro, trabájenlo en CMYK puro, siempre el negro. ¿Por qué razón?
Porque es que si ustedes van y me dicen, miren lo que sucedió, como yo no lo tengo, miren, y aquí está perfecto lo que sucedió. Como yo lo tengo en color RGB, modo de color del archivo RGB, miren cómo me configuró ese negro, con un porcentaje de cian, un porcentaje de magenta, un porcentaje de amarillo y un porcentaje de... Si yo siempre acostumbro a hacer esto, de irme hacia el bordecito para que me dé el negro, lo estamos haciendo mal. Si es para impresión. ¿Por qué? Porque es que cuando yo voy a mandar imprimir algo en una impresora profesional y adicional en nuestras impresoras de las casas, si yo hago esto, estoy gastando el magenta, estoy gastando el cian, estoy gastando el amarillo para conseguir ese negro. Pero si yo lo tengo en modo de color CMYK, que es donde íbamos a trabajar, ya cambió, y yo voy y le digo, no, es que yo quiero que mi color sea puro porque voy a imprimir, lo debo hacer de esta manera. Y si voy y miro qué sucedió, volví y me lo cambió. Entonces, no, yo quiero que sea 100% negro. Y no me lo está dejando, ¿por qué? Espérenme un segundo, vamos a mirar acá el modo de color. Sí, aquí ya me lo está dejando como tinta plana. Entonces, ¿por qué lo hablo como tinta plana? Porque la composición al 100% de cada una de las tintas que componen el CMYK se llama una tinta plana y no estamos haciendo gasto innecesario del resto de los componentes de tinta. Si yo quisiera un cian al 100% o un magenta al 100%, lo hago de esta manera. Ya cuando tenemos combinaciones de colores, pues ya va a ser de manera diferente, pero por lo pronto, esta es la manera correcta de identificar colores puros y sobre todo tengan cuidado con el negro, que es fundamental en el momento que ustedes lo vayan a configurar. Eso sería dentro del CMYK. Si yo quisiese, teniendo estos acá, pasarlo a RGB, ya sabemos que nos va a dar la amplitud, que no va a haber tanto cambio y que nos va a permitir. Pero vamos a mirar, miren lo que pasó. El negro está compuesto ¿de qué? De 70 a 66 y ya no es tan negro como nosotros lo estábamos percibiendo. Y el azul ya no es tan azul porque ahora tiene un poco de magenta para que acerque a ese color. Y ahí es donde vemos esos cambios tan marcados que estamos teniendo cuidado en el momento de configurar. Y entonces aquí, cuando cambiamos igual de CMYK a RGB para pantalla, tengamos mucho cuidado con estos colores que quedan por fuera del espectro de pantallas. El negro, entonces tengamos la precaución de llevarlo a negro, así sea en RGB, y cuadrar o configurar un poco los colores dependiendo de lo que nosotros estamos trabajando. ¿Listo, chicos? En lo que más se va a notar va a ser en el negro, así que tengan muchísimo cuidado. Y esto, como nos da un poco de importancia, es indispensable que se tenga en cuenta. Aquí últimamente hemos visto dentro de lo que nos aconsejan los diseñadores más experimentados es que tengamos unos colores no tan dados al negro, sino de pronto unos grisáceos que nos acompañen de manera neutra para tener un poco más de control en este tipo de situaciones. No sé si de pronto se genera alguna duda o pregunta. Listo. Eso básicamente lo estamos trabajando de color y es algo de lo que debemos hablar en la arte finalización. El manejo del color es indispensable para que el resultado sea el deseado. Hoy, por ejemplo, tuve una experiencia poco grata. A mí me pidieron un afiche digital
para la invitación de un evento. No sé si lo tengo por acá. Para no ir a buscarlo, pero parece que no. Bueno. Así, aquí está. No, esa no es. Ah, abrí fue el mismo. Abrí fue otro, listo. Bueno, me pidieron una invitación de un afiche. Yo lo hice porque era solo para pantallas y celulares, para la página del SENA, para los celulares de los instructores que iban a invitar. Entonces, hoy fui a hacer unas grabaciones de la jefe. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que lo imprimieron en un pendón. Y los colores se veían terribles. La piel de la persona, por aquí lo tengo, acá está. La piel de la persona se veía verdosa. El casco amarillo del constructor se veía verde. El fondo se veía gris, no azul a negro. Y la camisa se veía un poco más vino tinto. Entonces se perdió muchísimo desde el Henford, que fue una marca invitada, porque no se veía el color que era. Se perdió en realidad el diseño desarrollado. Entonces, chicos, cuando ustedes vean que su cliente lo necesita para impresión, tómense en el trabajo de que se los diga que usted para qué lo necesita. Porque si no, si yo le doy esto y él lo manda a imprimir, pues les va a dar unos colores totalmente diferentes. Y van a ir donde el señor impresor y le van a decir, venga, es que usted me imprimió esto mal porque eso no fue lo que yo vi. Y el impresor que va a decir, no, es que su diseñador no sabe y me lo envió en el color que no es y ese es el resultado. Yo no le voy a devolver la plata porque es culpa del diseñador. Entonces, ojo con esas cosas. El color es fundamental y no acaté tomarle la foto para haberles mostrado hoy. No acaté, pero bueno. El cambio fue bastante notorio y no fue el mejor resultado de un diseño que pues estuvo bien estructurado para la temática. Entonces, ¿es importante el color? Sí, fundamental, sí. El color es fundamental. Entonces, vayamos y continuemos en lo que estamos aquí trabajando. Del color, que es algo que tenemos que tener muy claro, que tenemos que tener fundamentado al 100%, vamos a ir a los tamaños. Y cuando nosotros hablamos de los tamaños, estamos hablando de las dimensiones que debemos tener en cuenta en la parte de impresión, pero también en la parte de virtualidad. Miren, chicos, cuando hablamos de marketing digital, yo les compartí los tamaños ideales para páginas como Facebook, como Instagram, como TikTok y muchos de los que se están utilizando. Pero estos no se los había compartido. La parte impresa y la parte básica que nosotros trabajamos en nuestras impresoras de casa, en los impresores, en los plotters, en esas pequeñas impresoras a donde nosotros podemos ir a buscar trabajo impreso, es conocer un poco los tamaños. Ustedes no se estresen por crear el super tamaño que les va a quedar genial. Básese en los tamaños que existen y que les va a permitir tener una mejor optimización de desperdicio de papel, porque siempre se imprime o en tirajes largos que tienen ancho de un pliego o por pliegos de papel. Y cuando nos hablan de pliegos de papel o nos hablan de los tamaños para impresión, lo tenemos en pliego, medio pliego, cuarto de pliego, octavo de pliego, carta, media carta, un cuarto de carta y postal. Pero recuerden que en tanto Illustrator como en otros programas tenemos los formatos A y los formatos B. Los formatos A como A1, A2, A3, A4 y A0, que es el más grande, de donde parte también una distribución estándar de lo que nosotros podemos establecer. La parte que está en color y que está de pliego a carta, a postal, la tenemos expresada en centímetros.
Mientras que las que están estructuradas de la A están estructuradas en milímetros, para que ustedes vean la diferencia y por qué dice 594, es decir, 59.4 centímetros por 84.1. ¿Listo? Es decir, este es un formato muchísimo más grande que un pliego. Y así se saca el mejor aprovechamiento del papel para offset sin desperdicio. Y aquí hay otra cosa que debemos tener en cuenta, y es que hay una diferencia muy grande en lo siguiente. De la 4 y de la 5 salen los tipos de papel que nosotros más conocemos aquí en Latinoamérica, y es la carta, el folio, el oficio y el tabloide. ¿Cuáles son estos? Son formatos que van la carta, que tiene 22 por 28, el oficio, que tiene 22, en realidad en Colombia tiene 22 por 33, para que anoten esa variación. Esto es en América, en Colombia tiene 22 por 33 centímetros. Y el legal, que tiene 35, es muchísimo más largo y un poco más ancho. Y el tabloide aquí lo trabajamos como un doble carta. Es decir, sumamos de ancho el 27.9, que es el mismo 28 centímetros de largo de la carta, lo volteamos, y tenemos de alto dos cartas, 22 por 20, 22 más 22, que tienen un poquito más, sí, tienen un poquito más, 43. En este, que es americano, para nosotros va a tener 44. ¿Listo? Entonces, digo mentiras, les estoy hablando mentiras. Va a tener 28 más 28. 8, 8, 16, 56. Entonces es un poquito más largo. Entonces hay que tener en cuenta eso, y yo creo que a más de uno les ha pasado cuando van a imprimir en su casa en papel oficio. Todas las proporciones que vienen en los programas dicen legal y nosotros lo colocamos en legal y ese es el oficio y se nos comió un pedazo, pero es que esto me quedó mal configurado, pero es que me toca ponerle un... Resulta que el legal tiene 35 centímetros, el oficio colombiano tiene 33. Tómense el trabajo de ir a configurar el tamaño del papel y van a dejar de sufrir con el papel oficio, con la impresión en el papel oficio. ¿Listo? Que son muy parecidos y que a veces uno dice, ay, es que el A4 es lo mismo que la carta. No, el A4 es un poquito más angosto y un poquito más largo, entonces no va a ser lo mismo. Entonces, tengamos en cuenta estas características, sobre todo cuando vamos a imprimir en nuestras casas. Y son detalles muy pequeños, pero que sí tienen muchísima influencia, uno, en el desperdicio de papel. Dos, en que la información se vea completa dentro de lo que nosotros estamos haciendo, diseñando e imprimiendo. Y tercero, que sea un formato adecuado para lo que yo lo necesito, para lo que yo lo quiero y como lo estoy mostrando a mi cliente. Entonces, recuerden que esto es fundamental para la parte de la arte finalización. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Vale, chicos. Entonces, continuemos. Veníamos hablando de las dimensiones y de su importancia. En la parte ya de la digitalización o de la parte digital, de la parte de composición, recordemos siempre que así como en la impresión es importante tener como un área de seguridad que nos va a permitir que la información se vea completa. Y eso es lo más importante. Ya lo vamos a ver en las sangrías, pero lo estoy hablando desde ya porque se fundamenta y es esencial. Si a nosotros nos dicen, y ojo con esto, si a nosotros nos dicen, y vamos a ir a verlo en el programa, miren, voy a abrir un nuevo archivo. Voy a abrir un nuevo archivo, pero lo voy a hacer para web. Es decir, en color RGB voy a tener una media de 72 y lo voy a crear. Si yo voy y hago un diseño de este tamaño, ponerle un color, y lo exporto, ¿qué tamaño tenemos de mesa de trabajo? Tenemos 1035
tengan en cuenta este tamaño, 1035 por 1435, por 1435, ¿listo? Si yo lo exporto para pantallas, lo voy a exportar para pantallas, lo voy a exportar en PNG a escala, y aquí hay algo que tenemos en cuenta. ¿A qué escala lo voy a exportar? ¿A 1X, a 2X, a 3X, o a resolución, o a altura, o a anchura? Si yo le digo resolución, a 72, a 96, a 140, a 300, a 150, nos va a dar resultados diferentes, y es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Si no lo exporto desde acá para pantallas, para que me dé un volumen específico, si yo lo exporto simplemente como exportación y le digo que me exporte la mesa de trabajo y que me dé una resolución de 300, vamos a hacerlo así. Ay, no sé dónde lo guardé. Ay. Exportar como, ¿dónde lo guardé? Ay, en los complementarios, no, guardémoslo aquí en el escritorio. Vengo a hacer lo mismo a 300, listo. ¿Qué sucedió? Si yo lo abro y voy y veo las características de este elemento, de este diseño, tener información, miren el tamaño que me lo exportó. ¿Alcanzan a ver aquí? ¿Se acuerdan cuánto tenía? 1000 algo por 1435. Me lo exportó a 4300 por 6000. ¿Por qué se dio eso? ¿No? Porque nosotros le dimos una alta resolución. Si yo lo dejo configurado a lo que lo estoy ejecutando, a los 72, vamos a ver a qué tamaño me lo exportó. Al tamaño real, 1035 por 1435. Entonces, ojo con eso cuando estamos exportando a pantallas, chicos. ¿Por qué? Porque es que yo puedo decir, sí, yo lo hice de 220 por 990, que era lo que me pedían, pero resulta que cuando lo exporté a 300, o lo exporté a 150, y entonces ya no me quedó de 220 por 99, de 990, sino que me quedó de 440 por 1930 o 20. ¿Por qué? Porque lo exporté a 150 de resolución. Y si lo hago a más resolución, a más tamaño me va a quedar. Entonces, tengamos muy en cuenta eso en el momento que vayamos a exportar para pantalla, sobre todo cuando estemos exportando para páginas web o celulares. ¿Listo? Para celulares, no, para redes sociales, perdón. Si estamos hablando de celulares, sí podemos trabajar un poquito más de tamaño. ¿Por qué razón? Porque las resoluciones, y cuando nosotros trabajamos sRGB para que sea compatible con cualquier celular, con cualquier dispositivo de computador, por ejemplo, siempre háganlo a una buena resolución, 150, que me parece una buena, porque les va a funcionar de una manera un poco más adecuada. ¿Listo? Sangrías. ¿Qué es el sangrado? Miren, chicos, simplemente, es cierto que ustedes no están viendo completo, turun, tun, tun, acá. ¿Qué es el sangrado? Miren, chicos, simplemente son esas áreas de lo que va a quedar por fuera, pero que a mí me va a asegurar que no van a quedar bordes blancos, que no va a quedar pegotes de bordes que se vayan a ver feos, o pedacitos que no estén acordes a lo que yo quiero. Pero adicional, recordemos que fuera de esas sangrías
es necesario tener márgenes. Las márgenes de seguridad nos hacen que ese espacio hacia adentro que yo tenga en blanco, que tenga información de imagen o de color, pero que no tenga información de peso dentro del diseño, se proteja. Recordemos que una sangría está entre el 3 y los 5 milímetros y un margen de seguridad de unos 5 hacia adentro. La sangría hacia afuera, el margen hacia adentro. Y esto nos va a ayudar a la impresión, al troquel. Y también nos va a ayudar a la visualización en medios digitales, porque a veces hay una previsualización antes de entrar a visualizar la información completa o la pieza completa, y hay mucha gente que ve que la información no se ve completa y hay mucha gente que no le da clic para abrirla. Simplemente lo que alcanzó a ver y ya. Entonces, tengamos en cuenta también eso. Por ejemplo, en un estado de WhatsApp pasa eso. Tiene un ancho de 1920, de 1080 por 1920 de alto, pero tiene un margen muchísimo más reducido, casi de 200 píxeles menos por todo lado, para que se vea la imagen completa antes de que alguien vea o que le dé clic en la visualización, en el estado. Entonces, chicos, no sé si de pronto hay alguna duda o pregunta hasta acá. Dime, Jefferson. Yo sí tengo dudas referente a la descarga, o sea, el triple P, pero para impresión. ¿Cuál es 300. la 300? Sí, para impresión 300. Y lo mismo, pues el margen de sangría de 5 milímetros. Ya basado pues en las medidas que uno tenga para la impresión, ¿cierto? Sí, aunque recuerda que, digamos, si va a ser, por ejemplo, para revista, deberías dejar muchísima más sangría al lado del empasado o al lado de donde uno va a refilar, o cuánto refile va a tener, en qué tamaño, ahí sí debes hablar con el impresor en qué tamaño va a salir, cuánto refile le va a hacer, porque a veces hasta es necesario tener un poquito más de margen, no tanto de sangría, de margen, de seguridad. Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Listo. Entonces, quiero comentarles lo siguiente ya para finalizar, porque me están empezando a no. Daniela es de este grupo. Me están empezando a llegar, se me corrió todo. El siguiente horario es a las 1:30. Entonces, ya para finalizar, claro está que vamos con el tema bien, no vamos corriendo, no vamos tarde, no nos hemos comido nada. Y como este jueves nos vamos a ver otra vez, entonces esa es una buena ventaja. ¿Cuál es la actividad que ustedes deben desarrollar? Y esta es una actividad que, si ustedes se dan cuenta, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 diapositivas para explicarla. Entonces, cójanse duro de la silla porque aquí vamos. Esta actividad la vamos a realizar en grupos de trabajo del proyecto formativo de la MIPIN. Si lo están haciendo de manera individual, de manera individual. El proceso de artefinalización es necesario e indispensable para el desarrollo de una impecable estrategia de comunicación. Si bien el mensaje lo es todo, la forma como se publica y se pone en los medios también es vital para que el cliente comprenda el mensaje y lo reciba de manera positiva. La percepción que se tenga del target de la marca depende en gran medida de la estética de los anuncios, la unificación de colores y el buen manejo que se le dé a la identidad corporativa. Es necesario e indispensable para... Ay, esto ya lo había leído. Basado en lo anterior, ya lo abordado en el componente formativo, arte finalización de piezas gráficas, que por favor necesito que lo vean, lo lean, lo entiendan, lo revisen, vean los videos y demás. Aplique un arte finalizado a la MIPIN seleccionada o a una de las marcas de su portafolio, donde tenga en cuenta lo siguiente. Hacer la revisión del brief táctico de la campaña y analizar las piezas a desarrollar, las guías ejecucionales, revisar el plan de campaña con el objetivo de comunicación, el concepto creativo, el plan de medios, programación de medios y el key visual.
Realizar el arte finalizado de las piezas creadas para cada uno de los medios seleccionados en el plan de medios y de acuerdo con la estrategia de campaña de comunicación del plan de campaña. Asignar el color adecuado según el medio. Asignar el perfil de color para unidad de visualización. Incluir los elementos de prensa necesarios para medios impresos. Esto lo vamos a ver el jueves. Guía de corte, guía de pliegue, reserva. El sangrado lo vamos a ver con más detalle. Hoy ya vimos que es necesario y que va de 3 a 5 milímetros. Objetos, tipografías, contornos e imágenes incrustadas. Es decir, vamos a hablar del empaquetado final. Realizar copia de cada pieza en el formato que corresponde para el medio y teniendo en cuenta pues sus exigencias. Hacer un archivo ordenado con cada una de las piezas arte finalizadas en el que las piezas de cada medio estén dispuestas en carpetas separadas para el desarrollo de la pauta. Incluir elementos de creación de la pieza, archivo fuente en PDF, archivo en Illustrator, archivo en SVG. Esto lo vamos a ver el jueves. Y CDR no se los voy a solicitar porque nosotros no hemos trabajado CorelDRAW. ¿Listo? Instaladores de las tipografías, si es necesario, paletas de colores, imágenes utilizadas, y esto lo hacemos en la empaquetación, no se me preocupe. Presentar al cliente los diferentes formatos de las piezas gráficas y audiovisuales para el desarrollo de la pauta. Entregarlo a través del sistema de alojamiento de archivos digitales, a través de un Drive, un Dropbox, un servidor privado, etcétera, porque van a entregar son un número de carpetas. ¿Qué sucede? Aquí el cliente voy a ser yo. ¿Listo? No se lo van a entregar al cliente, me lo van a entregar a mí. Si ustedes se lo quieren entregar al cliente para que lo utilice, lo pueden hacer. ¿Listo? Presentar en formato PDF el alcance del archivo con todas las piezas desarrolladas. También se los voy a mostrar cómo se debe hacer, pero no creo que alcancemos el jueves, sino hasta la otra semana. Trataré de vernos el lunes para que tengan el tiempo suficiente de desarrollarlo. Y hacer una presentación del arte finalizado ante el cliente, instructores y demás compañeros del curso. Para esto, esta presentación del arte finalizado la voy a unir con las otras presentaciones para no agendar sino una sola presentación final de todo, ¿listo? Entonces, esta la dejamos para la última semana que nos vamos a ver, que es la semana entre el 4 y 8 de diciembre, ¿listo? Esta la vamos a dejar para esta semana, para que la tengamos en cuenta. Váyanla preparando, váyanla mirando, cómo la pueden ustedes mostrar, háganse una presentacioncita bonita, en donde pueden mostrar sus piezas, cómo la hicieron, cuáles son de impresión, cuáles no, etcétera, etcétera, etcétera. Chicos, esta parte del documento de las piezas, de la presentación, no, la presentación la dejamos para despuesito. El documento, que vamos a ver cómo se construye para que ustedes lo puedan entregar con sus carpetas, y lo van a entregar de extensión libre, fecha ideal de entrega el 2 de diciembre, y lo van a entregar en el espacio que se llama Arte Finalización de Piezas. ¿Dudas, preguntas? Aún vamos en construcción de la actividad. Bueno, vale. Ok. No tenemos dudas, no tenemos preguntas. Espero que todo haya quedado más medianamente claro, que vayamos por buen camino. Hoy estuvimos trabajando dos cositas que quería que ustedes vieran su importancia. Pero ojo, ojo a lo siguiente. El jueves vamos a ver temas supremamente importantes. Si alcanzamos, porque tenemos a las 8 de la noche la sesión planteada, si alcanzamos a ver la parte del PDF de una vez, sería magnífico, y si no, el lunes nos veríamos para ver la parte de la configuración del PDF.
de cómo debemos presentarle al cliente el material para impresión y obviamente para llevarlo al impresor ya en definitiva. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Vale. Muy bien. Entonces, chicos, una feliz noche. Dios los bendiga. Gracias por estar acá conectados en la noche de hoy, por tenerme paciencia en la esperita ahí del inicio. Y nos vemos el jueves y continuamos este tema que es súper interesante. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.